Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a un nuevo capítulo de Comunidad DAM, el espacio que tenemos en nuestra carrera para dialogar con destacados profesionales de la industria audiovisual, quienes se desenvuelven en distintos ámbitos, como la creación, la producción, la distribución, la formación de audiencias, la recuperación del patrimonio, entre otras áreas. El capítulo de hoy está orientado a la relación entre el cine y la danza. En ese sentido, conversaremos sobre ciertas experiencias que vinculan estos ámbitos, tanto desde la creación, la formación, la difusión del cine y la danza. Y para ello vamos a conversar con Mayo Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy. Mayo es performer, bailarina e ingeniera ambiental, activadora y productora creativa con un enfoque en la danza, el cruce de las disciplinas y la conexión, curadora de danza y cine, y directora artística del Festival de Cine de Danza Bestias Danzantes, plataforma chilena enfocada en la exhibición, circulación, formación y experimentación del cine de danza. Tiene una amplia trayectoria como bailarina en distintas obras y proyectos que se han presentado en festivales de Chile y el extranjero. También como productora ejecutiva ha participado en diversos proyectos de creación y danza en Chile y otros países como Alemania, Francia, Holanda, Colombia, Argentina, Suecia y Finlandia. Y como curadora ha desarrollado y colaborado en más de 25 programas especiales de danza y cine de danza para festivales, bienales, universidades y espacios no convencionales en diversos países. Mayo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias, no, gracias por invitarme a este espacio. Muy contenta de conversar, compuchar un poco del cine y la danza. Bueno, para partir, digamos, me gustaría conocer o preguntarte sobre, digamos, tu relación con el cine y la danza, digamos, cómo fue el tránsito o el paso, no sé si de la danza al cine o al revés, y también tocando quizá tangencialmente, bueno, tú nos contarás, esto de la ingeniería ambiental, ¿no? Si hay algún Ujú. vínculo entre estas áreas tan diversas. ¿Cómo fue, digamos, tu acercamiento eh, al cine y la danza? Sí, bueno, interesante porque yo creo que como primer punto el haberme como formado o estudiado formalmente ingeniería y además haber eh, desarrollado todo este otro ámbito en la danza y en las artes, em, tiene que ver efectivamente con un espíritu completamente híbrido. Porque me gusta la hibridez, me gusta mezclar cosas y conectar cosas que pueden parecer muy distintas de pronto. Y en el caso del cine y la danza, creo que, claro, tiene que ver un poco, como te decía, desde ese lugar de, como de naturaleza. Y también por las pasiones y las cosas que me mueven. En el caso del cine, siempre me gustó el cine, siempre me gustó verlo. Y mientras estaba estudiando en la universidad, tomé ramos de estética de apreciación cinematográfica que me amplió completamente mi manera de ver el cine hasta ese momento. Em, o sea, me profundizó y- y me generó mucho más curiosidad y mucho más interés. Y luego, y la danza, trabajo en la danza y me apasiona y amo la danza. Entonces, de pronto aparece este lugar como perfecto en que puedo mezclar esta conversación o esta hibridez entre ambas disciplinas que pueden parecer muy distintas, pero que para mí se topan un montón. Em, Ambas tienen que ver con el movimiento, el espacio. Entonces creo que están mucho más cercanas de lo que se pueda creer. Entonces por ahí un poco yo explico este lugar eh, de encuentro con el cine y la danza, ¿no? Como en ese cruce. Y entonces armo este festival eh, desde ese lugar, finalmente. Y en esas relaciones que has ido construyendo, digamos, eh,
la ingeniería ambiental queda como de lado o sigue apareciendo o sigue estando ahí de alguna manera en el Siempre presente, digo? aparece, porque finalmente lo que en mi caso, o sea, aparece desde dos lugares. Uno, porque la ingeniería, bueno, yo estudié ingeniería industrial y mi especialidad es ambiental. Y lo que yo siento que te enseña la ingeniería industrial es a resolver situaciones problemáticas y organizar, ¿no? Entonces, eso siempre está en todos los proyectos que realizo, tanto como en la danza, como en el cine, danza o cualquier otro, ¿no? Como que está esa organización, eh, en las etapas, el armar el proyecto. Y en el Mm. caso de medio ambiente, claro, tiene que ver también con la mirada, por ejemplo, curatorial. Me doy cuenta que hay una tensión en mí en cuando estoy realizando curatoría, de que hay una tensión en la temática, ¿no? Ya sea como desde el cambio climático, que puede ser lo más obvio, pero también estos lugares como conectados con la naturaleza o con el verde. Como siempre siento que tengo una lectura también miro desde ahí, ¿no? O sea, entonces y creo que nos pasa a todos, finalmente todos estamos mirando desde los lugares en que tenemos cierta información o hemos tomado cierta información en nuestra vida. Entonces, incluso también viendo en el cine, ¿no? O cuando veo una pieza de danza. Y entonces me interesa, y también me interesa profundizar, y ese es como el otro proyecto que tengo, pero un poco como que se podría escapar, entre comillas, y es cómo aplicar, en este caso, todo el tema de sostenibilidad, de economía circular, como a esta área, ¿no? Como al audiovisual, a las artes escénicas y específico a la danza. Ese es como un proyecto que tengo ahí esperándome en tener un momento y un tiempo para poder armarlo, ¿no? Y generar ciertas como líneas y guías para también que sean estos espacios sostenibles desde lo que hacemos, ¿no? Entonces ahí se mezcla un poco todo. No, claro, es súper interesante, digamos, las relaciones que empiezan a aparecer y los lugares desde donde se pueden plantear esos vínculos. Ahora, tú mencionabas, ¿cierto?, el festival Bestias Danzantes, y me gustaría que conversáramos un poco sobre eso, sobre ese proyecto, digamos, que nos pudieras contar cómo surge el proyecto, desde dónde, cuáles son las motivaciones que hay detrás, y luego también, en la segunda parte, quizá también sobre las actividades que realizan. Cuéntanos un poco sobre el festival Sí. y el trabajo que hacen. Bueno, el festival lo creamos junto a Elisa Domínguez en el 2014, y lo realizamos a través de un encuentro como, digamos, en ese momento Elisa tenía un café y yo iba a trabajar ahí varias veces porque me encanta el café, entonces para mí es un lugar perfecto para trabajar. Entonces, tantas veces de ir, terminamos conversando, ¿no? Como de varias cosas, y entre esas cosas, las cosas que hacíamos, que nos interesaban. Y se nos ocurrió armar esto como, yo tenía un interés obviamente por la danza, siempre me gustaba el cine, y fue como, podríamos hacer una muestra, y lo habíamos pensado más bien algo como retrospectiva, como algo más bien histórico, hacer como una indagación en relación a la videodanza, a la cámara y la danza, qué sé yo. Y fue como, así que inventamos esto de, bueno, armemos un espacio y mostremos, y de hecho al principio era como un microfestival de videodanza. Lo hicimos ese año, en el 2014, armamos una convocatoria como digital y recibimos como 50 piezas de distintos lugares, de distintas como ciudades y países, y eso nos llamó mucho la atención. Y después nos llamó mucho la atención el contenido, lo que habíamos recibido. Un poco cuando empezamos a seleccionar y empezamos a mirar, dijimos, chuta, hay súper buenas cosas acá. Y como que ahí empezamos a sentir una responsabilidad de este espacio que empezamos a abrir y lo que empezó a aparecer. Y también lo que ocurrió con la audiencia cuando hicimos la primera edición y que fue en 3 días, programación distinta, y lo que nos comentaban las personas que fueron y estuvieron con nosotros, y fue como muy casero, en un patio, fue un día en un patio, después estábamos adentro de la casa en el mismo espacio, fue todo muy bonito, muy significativo. Y lo que nos comentaban fue muy importante también, como estaban bien.
impactados del tipo de contenido, que era algo como que no habían visto. Y por mi lado también sentí que era un súper interesante espacio para que la audiencia se acercara también a la danza. Em, Personas que nunca habían visto danza y que de pronto veían un corto de danza sentían como una conexión como muy inmediata, ¿no? Y la gente que venía del cine le interesaba también o narrativa o lenguaje que aparecía como otra capa dentro del cortometraje, ¿no? La pieza audiovisual. Entonces también generaba como otra manera de ver el cine y otra manera de ver la danza al mismo tiempo. Y bueno, entonces ahí empezamos de a poco, como dijimos, bueno, tenemos que seguir haciéndolo, y siempre nuestras convocatorias han sido digitales, y empezamos a recibir un montón de cortometrajes, y un poco empezó a crecer sin nosotros buscarlo. Eh, Nuestra motivación siempre ha sido poder mostrar la mayor cantidad como la mayor diversidad posible dentro del espacio que tenemos, lo que se está haciendo, de lo que se está, digamos, haciendo en el mundo, y ponerlo bajo una reflexión, que eso también nos interesa mucho en el festival, como de lo que recibimos, seleccionamos y analizamos qué nos están diciendo, qué es lo que los realizadoras están hablando, queriendo hablar. Y ahí lanzamos también una reflexión desde el festival, para quien quiera tomarla, y es un poco el hilo conductor de lo que hacemos. Y, y poquito a poco entonces fuimos agregando ámbitos, como siempre nos interesó obviamente promover la producción nacional, que es poquita, es pequeña, no hay fondos específicos para este tipo de trabajo, entonces es más complejo. Hasta antes de la pandemia, claro, acá era conocido un poco, después con la pandemia se puso un poco en el centro la cámara y la danza, ¿no? Desde distintas reflexiones, pero entonces empieza a aparecer más este contenido, se hace más visible, no solo acá en Chile, sino que en el mundo también, en los distintos festivales que hay. Y bueno, y entonces empezamos como con esta idea de promover la producción, no solo visualizar lo que seleccionábamos y también circularlo, que es algo que nos interesa mucho, y sobre todo como a los extremos de Chile, que siempre ha sido un foco para nosotros y para nosotras. Y también generar estos espacios formativos, ¿no? Como para empujar, o espacios también para compartir ideas de posibles proyectos y que se reciba un feedback para promover el que se puedan hacer más, más trabajos, más piezas como cortometrajes de este tipo. Entonces el festival un poco, además como tiene su naturaleza híbrida desde el contenido, también lo tiene desde la experiencia que generamos. Nos encanta habitar los espacios donde se realiza el festival, entonces siempre tenemos otras disciplinas como de la música, o generamos instalaciones, siempre tenemos performance de danza, la última edición que tuvimos análoga. Tuvimos un proyecto de danza inmersiva desde Valdivia, entonces podía tener como cada persona estaba como con sus lentes y veían como unas danzas en una selva valdiviana, y después la playa valdiviana, en el patio antes de partir. Como que nos interesa mucho también eso, como la experiencia de encuentro, como este rito de ver algo juntos, pero además el encontrarnos, además el poder hablar con alguien que a lo mejor no conoce, el además relajarte y sacarte el día, tomarte algo, y luego vamos a ver los cortos, y luego tenemos un nuevo espacio como para descansar y vemos otro poco, o están estas habitaciones donde tú te puedas meter y de acuerdo a tu curiosidad, eh, indagar, ¿no? Entonces, un poco esa es la naturaleza del festival, y cada vez vamos como generando más cosas. Este año también pudimos generar un espacio de reflexión que hace rato estaba ahí dando vuelta, como más editorial, y era generar reflexiones a partir del cine de danza, y que es un espacio que tenemos en la página web de Bestias Danzantes, que se llama Pensando el Cine de Danza, y que no tiene mayor objetivo que compartir reflexiones. eh, no tiene un enfoque académico, ni simplemente es como un grupo que nos juntamos de colaboradores de distintos lugares, hay gente de México, de Ecuador y de Santiago, Punta Arenas, que nos juntamos una vez al mes a hablar, y luego alguien quiere escribir algo y se empieza a generar un texto. Entonces,
me fui por un montón de las ramas porque es bien amplio, pero traté como de abarcar un poco todo lo que hacemos. No, Pero súper. esa es la motivación, creo. Y también generar reflexiones, como a partir de este tipo de contenido, porque es posible eso. Y no solo el cine lo puede hacer, no solo la danza, sino que esta conversación que genera otra cosa, eh, también establece reflexiones desde ahí. Y eso también es lo que nos interesa generar, ¿no? Como emocionarte, reflexionar, disfrutar, como pasar por todos esos estados. eh, y que la gente se conecte desde donde quiera, ¿no? Desde donde le haga sentido también, que esté esa libertad también. Súper interesante todo lo que nos cuenta. De hecho, en toda esta diversidad de elementos o de acciones, eh, hay dos cosas que me interesan mucho. Una es, y algo que también quisiera de pronto que si podemos ahondar, es en esto de que, digamos, la labor de los festivales, ¿cierto? De alguna manera se entiende como, se entienden estos espacios de exhibición, ¿no? Para compartir películas con la audiencia, que por cierto todos los festivales, digamos, tienen esa función, pero hay algo que está, que una capa un poco más subterránea que de alguna manera está ahí presente y que a mí me parece que es apasionante, que es esta idea de pensar cómo poder generar ciertas reflexiones que tú comentabas, ¿cierto? A partir de lo que se muestra, ¿no? No solo Mm, mostrar por mostrar, sino que es mostrar a partir de ciertas ideas, para instalar ciertas ideas, ciertos discursos o ciertas discusiones, ¿no? Levantar mm, ciertas discusiones. Em, y eso desde mi lugar también me parece que una de las cosas más interesantes de trabajar en festivales, ¿no? En términos de la programación, ¿no? Y algo me llama la atención también que parte también de preguntas que, digamos, nos hacemos quienes trabajamos en los festivales, esta idea de tratar de detectar o pensar eh, en qué está el cine, ¿no? mm, ¿De qué están hablando los cineastas? Cuando tú dices de qué están hablando los cineastas o las cineastas, es como, ¿cierto? Esa no sé, ese afán de tratar de delimitar de alguna manera ciertos planteamientos, ciertas discusiones. Eh, y entonces, ¿de qué están hablando los cineastas que mezclan o que vinculan la danza con el cine? ¿Cuáles son algunas de las reflexiones, por ejemplo, que han podido detectar o si te acuerdas de alguna, mm. algo que nos pudieras Sí, compartir? mira, como em, voy a irme un poco para atrás, como a dos ¿Sí? ediciones atrás, y que fue como la primera edición que dijimos, vamos a establecer desde nosotros el festival también como una reflexión a partir de lo que estábamos recibiendo. Em, digamos, más explícitamente, ¿no? A través de la edición y tenía como un concepto, eh, una frase. Y en este caso, me acuerdo que hace dos ediciones atrás fue nuestro como concepto fue estamos en caos. Y era porque justamente eso es lo que veíamos que nos llegaba de todo lo que recibimos y lo que seleccionamos. De eso estaban hablando, como, y desde el caos en su lado como negativo, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Como el mundo y la violencia de diferentes lugares, de violencia contra las mujeres, de la guerra. Eh, hasta el caos como motor del mundo también. O sea, nuestro universo está en un constante caos también. Entonces, eso fue lo primero. Luego la segunda fue, estamos todos, era como todes afuera. Esto fue antes del estallido. ¿Cachai? Entonces era Mm, como, se veía todo este tumulto de la masa, movimiento de masas, como grupos, como... Entonces, em, temas de migración como potente, ¿no? Discusiones de migración y la violencia y como estos conversaciones que pueden parecer su propuesta, que un poco también lo que sigue pasando hoy en día, incluso más fuerte. Y ahora, bueno, estamos en plena revisión de lo que nos llegó, estamos en eso, estamos como indagando, pero claramente aparece el tema de cambio climático, está como esta, eh,
cambio climático, digo, en el contexto amplio, pero es mm, como esta urgencia o esta preocupación que existe. Está el tema de la pandemia súper fuerte, claramente, como está como súper emotivo, como muy, muy corporalizado, no sé cómo decirlo, como muy encarnado, como hay como una emocionalidad muy a flor de piel, está todo el desarrollo en los espacios como encerrados y también el tema de refugiados también está como súper fuerte. Entonces, claro, son como un poco las temáticas que están pasando ahora, ¿no? También la violencia como que sigue siendo un tema que está ahí, y como esta ebullición, ¿no? Que es algo que también nosotros estamos viviendo por este lado del mundo, incluso bastante más fuerte hace bastante rato. Como Así que, pero todavía no aparece el concepto porque tenemos que terminar de armar toda la selección, porque estamos en ese proceso que termina ahora en este mes. Estamos justo hasta fin de octubre en esa revisión. Pero interesante ver que desde cualquier lugar están puede ser en Rusia, como acá en Chile, y estamos hablando de lo mismo, ¿no? Como con distintas estéticas, mm, obviamente, distintas maneras de abordarlo, pero eso también a mí me parece súper interesante, mm. como que el mundo parece más pequeño de lo que creemos que es, ¿cachai? Em, como que ahí me surge la globalidad ciertamente, ¿cachai? No esta globalidad económica, sino que la globalidad en esta conexión de reflexiones y de cosas que vamos compartiendo como seres humanos y que nos van cruzando, ¿cachai? Mm. Sí, Claro, como esa idea de, como esa concepción de que existe un mundo, ¿no? Como que hay algo que está vinculado. Y es súper interesante porque eh, como que pareciera posible a partir del trabajo, ¿no? De la programación o de la curatoría en la revisión de estos materiales, ¿cierto? Eh, como que se pudiera tomar el pulso de lo que está ocurriendo en los distintos contextos, en las distintas realidades. Muy interesante eso y cómo están mirando el mundo, ¿no? Como tú decías, ¿no? Personas que están en Chile y en países muy diversos y cómo se encuentran en ciertas discusiones o en ciertas miradas. No, es muy, digamos, particular lo que ocurre bueno, con las artes en general, ¿no? No solo con sí, el cine. sí, Eh, digamos, las reflexiones atraviesan territorios, distintas capas, estratos. eh, digamos, es muy particular detectar eso, ¿no? Y además estaba pensando en esto también de que lo que tú mencionaste de lo que ocurría antes de la pandemia y esto que parecía que y es algo que me pasa recurrentemente, que pareciera que las películas se adelantan, ¿no? sí, Un poco a los cambios que vienen, ¿no? A las transformaciones, ¿no? Y esto no es una idea mía ni nueva, sino que es algo que, por ejemplo, decía Godard en los años 60, que el cine tiene algo como de premonitorio, ¿no? Como que sí, pareciera adelantarse de alguna sí, forma, y si entonces podemos intentar leer esos cambios que vienen luego, quizá, digamos, también podríamos estar un poco más preparados, ¿no? Eh, sí, es interesante eso también como el arte, porque, bueno, ahí se está pensando, se está reflexionando sobre el mundo y por supuesto que hay proyecciones. Eh, También me gustaría preguntarte en relación a esto mismo un poco, algo que mencionaste también de paso, y es sobre la labor de formación del mm, festival, ¿no? O cómo abordan esa área y qué han hecho, que me parece también un espacio de interés para quienes nos pueden estar escuchando. sí. Bueno, em, siempre quisiéramos hacer más de lo que hacemos. Y yo creo que eso nos pasa a todos los festivales que tenemos pocos recursos, a veces nada. Entonces, igual hacemos muchas cosas. De hecho, yo creo que hacemos mucho más de lo que supuestamente es posible hacer, digamos. Em, y en ese sentido, claro, un primer espacio que nos parece súper importante es estos espacios como de talleres, de seminarios, ¿no? Y nosotros lo hemos abordado con invitados internacionales que han tenido harto carrete y en general tienen una mezcla
conocen el desarrollo de un corto de danza desde diferentes lugares, o son coreógrafos y realizadores, o soy bailarina y realizadores. Entonces, eh, realizamos esos workshops para creadores y creadoras nacionales y que mezclamos a bailarines, bailarinas, coreógrafos, coreógrafos, cineastas, ¿no? Que se metan ahí todos y empiecen a indagar. Por otro lado, también hemos generado proyectos de experimentación, que parece que no es una formación como un espacio formativo. El espacio de experimentación yo creo que uno de los espacios más importantes para promover la creación y la producción. Como, sobre todo en un país como el nuestro, que yo siento que nos da tanto susto, o por lo menos quizás lo hablo también desde la danza, ¿no? Como el, el probar y equivocarnos, ¿no? Como que sentimos que tenemos que saber mucho para hacer algo. Entonces creo que esos espacios como de experimentación y de probar sin ninguna ambición más que probar y ver qué pasa, ver, entender o, o guiarte por tu motivación y crear algo, también ha sido súper importante y uno de los proyectos que fue muy bonito que hicimos, que fue como estas reflexiones en aislamiento, justo en la pandemia, junto con un festival de artes escénicas que es Identidades, que es un festival del desierto de Atacama. Dijimos, ya, hagamos esto, o sea, experimentación, cámara, cuerpo, danza, quien quiera, y así tenemos un archivo como es, con más de 70 piezas que nos llegaron de norte a sur, lo cual también fue súper bonito, como eh, y eso también ha ido circulando. Lo mostramos en Mar del Plata, lo mostramos ahora hace poco en Yungay, lo hemos mostrado en diferentes lugares, varias de esas piezas, entonces eso también ha sido como súper bacán. Y lo otro, también estos espacios, aprovechamos los invitados internacionales, también nuestros colaboradores, también gente, equipo del festival, de tener estos espacios de presentar tu idea. Ni siquiera alcanza a ser un WIP, o sea, no es como un trabajo en proceso, no es como, ¿tienes una idea? Porque esto es como, todavía sentimos que está como en desarrollo, no, nos falta todavía más para llegar a lo que ha desarrollado el cine, por ejemplo. Entonces, como tenía una idea de un proyecto, de un corto danza que quieres hacer, bien, preséntala y recibe feedback, ¿no? Como uno a uno y tener 3 o 4 feedback de personas y que te puedan entregar ciertas ideas o te puedan hacer reflexionar ciertas cosas o te inspiren a generar lo que estáis pensando. Entonces, todas esas cosas las hemos ido realizando en las distintas ediciones del festival. Em, y lo que queremos hacer es hacer este primer laboratorio de cine de danza para creadores y creadoras chilenos y chilenas, ¿no? Entonces que sea como un espacio de residencia y ya como concentrado y que podamos generar proyectos ya más desarrollados para poder hacerlos después, ¿no? Y el festival que apoye al menos uno de esos proyectos para que se termine de crear, ¿no? Entonces ese es como el espacio también que el que estamos pensando, o sea, que ya lo pensamos, estamos viendo cómo implementarlo. Creo que va a ser en la siguiente edición, no en esta, sino que la siguiente. Y juntar, pues justamente como coreógrafos, coreógrafos, realizadores, realizadoras, bailarines, bailarines, como encerrémonos en una residencia, un laboratorio, armemos los proyectos, ¿no? Y reflexionemos juntos. Y que hayan guías desde diferentes lugares, desde el cine, de la danza y desde también personas que desarrollan este híbrido y que ya trabajan en este híbrido, ¿no? Que hay varias trabajando ya en eso. Em, Así que eso ha sido como un poco en los espacios como formativos que hemos creado, ahí de a poquito. Igual somos pequeños, pequeñas, somos un No, pero grupo chico. qué bien, porque además se nota esto que tú dices, que también es una constante como en el mundo de los festivales, ¿no? Que terminamos haciendo muchas más cosas de las que pareciera que son, digamos, como requisitos y también porque hay mucha motivación en las prácticas que hacemos, ¿no? Eh, bueno, se nos pasó volando el tiempo, de hecho nos queda prácticamente nada, está muy interesante toda la conversación. Entonces, para cerrar y terminar, me gustaría que
nos dé ciertas coordenadas del festival, porque entiendo que viene, digamos, muy pronto la nueva Sí. versión, que, digamos, también me alegra mucho eso, porque sabemos que los festivales han tenido muchas dificultades con la pandemia, ha sido muy difícil sacarlos adelante en, digamos, en el contexto digital, online, y entonces me alegro mucho que, digamos, puedan hacer una nueva versión. Entonces cuéntanos en qué fecha, cómo va a ser más o menos esa versión, Sí. y también dónde, quienes nos están escuchando, dónde pueden encontrar la información, ¿no? La página web, las redes y ese tipo de cosas, Ujú. por favor. Sí, bueno, esta es nuestra quinta edición, em, y se va a realizar entre el 29 de noviembre al 12 de diciembre, con distintas actividades más la selección oficial del festival, en un formato híbrido, si es que todo sigue, digamos, lo permite el mundo. Pero la idea es tener estos dos espacios, ¿no? Lograr, aunque sea que seamos poquito, con aforo reducido, poder encontrarnos, poder volver a esa presencialidad y a ese ritual de estar juntos, y también tener el formato online para seguir conectados también con las audiencias que nosotros estuvimos conectados durante la pandemia, ¿no? No perder también ese lugar, y también pensando en el resto de Chile y otros lugares. Toda la información, porque estamos en pleno proceso con todo este tema pandémico, ha sido muy difícil cerrar todo, como que todo se ha movido bastante. Pero toda la info la lanzamos en nuestra página web, que es www.bestiasdanzantes.com, y ahí pueden ver la información de otras ediciones, este espacio que te decía de textos que tenemos. También hay un espacio que se llama Living, donde hay algunos cortos de danza que han sido parte de nuestra selección que se pueden ver gratuitamente. Y eso también fue antes de la pandemia que armamos ese canal, de hecho, para compartirlo. También en nuestro Instagram, Bestias Danzantes, también estamos siempre lanzando la información de las cosas que estamos haciendo. Bueno, y el Facebook, aunque el Facebook, claro, está un poco más aburrido, podríamos decir, porque como que todos nos aburre ahora un poco más el Facebook, pero bueno, también está ese canal y también agregamos cosas ahí, pero se van a poder enterar. Y lo interesante es que para esta edición vamos a tener una muestra especial de cortometrajes de danza de Rusia, con un festival que somos colaboradores y socios. De hecho, vamos a mostrar eh, esta muestra la vamos a tener acá, y también una muestra de cortometrajes de danza chilenos y latinoamericanos van a ser mostrados en Rusia. Y vamos a tener también una muestra de estudiantes desde Bulgaria, y que estamos también armando, se va a cruzar también con una muestra con unas piezas que están haciendo creadores y creadoras chilenos y chilenas, que pueden ser como óperas primas, podríamos decir de alguna manera, no sé cómo llamarlo, pero primerizas. Claro. Entonces vamos a cruzar ahí también, a hacer unos espacios de conversación de, que también nos interesa eso, ¿no? Como que realizadores y realizadoras se crucen, se conecten y se puedan generar también otros proyectos, no solo en Chile, sino que puedan estar cruzados y generando proyectos en diferentes lugares. Es posible, sobre todo después con esta pandemia, creo que pasó harto eso. Así que eso va a estar ocurriendo, pero ahí va a estar todo el detalle en la página ya cuando tengamos todo bien definido. Así que todos Súper. súper invitados y todas súper invitadas como a conocer el festival, a que se conecten desde donde quieran. Y bueno, y ojalá también participen y nos cuenten qué les parece. Nos encantan esas cosas también, que nos manden mensajes, nos digan qué les pareció. No sé, nos gusta escuchar mucho. Así que invitadísimas, invitadísimos. Y bueno, vamos a estar pendientes y esperando la nueva versión. Súper. Maya, muchas gracias por todo, por acompañarnos, por las reflexiones, por la conversación que ha sido muy, muy interesante, muy grata. Muchas No, gracias gracias a ti, por estar aquí. gracias a ti, Cristian. Bueno, a todo el equipo, muchas gracias por invitarnos finalmente, como para poder mostrar este festival, como este tipo de contenido, y que se animen a crear más cosas desde este lugar, pues desde esta conversación híbrida, que está interesante, un poco transgredir también los bordes, está bueno, pero hasta dónde se puede llegar. Entonces, así que gracias por eso.
Bueno, un abrazo. Nos vemos Abrazo. en otra oportunidad. Que estés bien. Eso. Nos vemos. Y Bueno, chao. a quienes nos están escuchando también, gracias por acompañarnos y les dejamos muy invitadas para el próximo capítulo de Comunidad la próxima semana. Nos vemos, que estén bien. Chao.